Una manualidad con 5 funciones diferentes. Este tutorial es la continuación del vídeo anterior donde te mostré 5 ideas fáciles y rápidas de manualidades con tela de saco e hilo o cuerda de yute, perfectas para decorar, vender o regalar. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para empezar, lo primero que hago es descoser la bolsa de tela de saco y que ya he lavado y secado muy bien. Esto lo hago porque vamos a reutilizar tanto la tela como la cuerda. Para guardar la cuerda voy a reutilizar este tubo de cartón para evitar que la cuerda se enrede. Este tipo de fibra o tejido, el yute, también se conoce como saco, rafia, arpillera, cáñamo o burlap en inglés. Si tú la conoces con otro nombre, escríbemelo en un comentario. Mira la cantidad de hilo que podemos aprovechar. Y en esta parte ya la tela tiene un acabado que me encanta. Perfecto para las manualidades. Así que de este saco de papas lo vamos a aprovechar todo. Vamos a cortar unas tiras de unos 5 centímetros de ancho aproximadamente. Y el largo va a depender de lo que queramos decorar. Vamos a cortar tantas tiras como necesitemos para forrar el material que vamos a reciclar. Y si te gustan mis ideas, ya sabes, regálame un me gusta, suscríbete, dale a la campanita y comparte este vídeo. Las tiras las vamos a doblar por los lados para evitar que se deshilache por el borde. Estas ideas son perfectas para decorar nuestra casa, para vender o regalar. Pueden ser un precioso detalle decorativo en bodas, bautizos, comuniones. Y ahora que se acerca el Día de las Madres, puede ser un bello detalle como regalo para mamá. Para esta manualidad voy a reutilizar este frasco de vidrio. Me gusta por su tamaño y por el diseño de la parte superior en forma de colmena. Vamos a pasar 2 trozos de cuerda por el lateral del frasco, dando toda la vuelta. Vamos a pegar los extremos, pero sin que la cuerda se quede pegada al vidrio. Luego vamos a ir poniendo más cuerdas, así en sentido horizontal. Pero empezamos poniendo 2 aquí, como en la parte de arriba del borde. Empezamos pegando una de las tiras en las 2 cuerdas. De esta forma, fíjate cómo lo hago. Una la pegamos hacia arriba y la otra hacia abajo. Ponemos un puntito de pegamento y doblamos la que estaba hacia arriba. Pegamos la otra tira para evitar que se mueva. Y así vamos haciendo lo mismo con cada una de las tiras, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Voy a hacer lo mismo para cubrir todo el frasco. Unimos otras 2 cuerdas en sentido horizontal, igual que las 2 primeras, y pasamos las tiras de saco en sentido contrario de como lo hicimos con las cuerdas de arriba. Así lo empezamos a tejer como si fuera una cesta. El punto donde vamos a unir o pegar las cuerdas lo vamos a hacer de manera que quede pegado por detrás de una tira para que no se note el empate. Le voy a ir poniendo unos puntitos de pegamento para evitar que la cuerda se mueva. Repetimos lo mismo con 2 cuerdas más y así hasta llegar a la parte inferior del frasco. En la parte de abajo vamos a pegar todas las piezas que nos sobran, pero antes vamos a cortar un poco las tiras para que no queden demasiado largas. Perfecto,
Ahora pegamos un trozo redondo de tela para darle un mejor acabado. Me encanta cómo está quedando. Escríbeme en un comentario si lo harías de una manera distinta. Para decorar la boca del frasco donde está la rosca, voy a tejer una trenza con 6 cuerdas para que quede un poco gruesa. Pegamos la trenza por todo el borde del frasco, haciendo coincidir los extremos en la parte de atrás. Ya nuestra manualidad está casi terminada, ahora tan solo nos queda decorarla con un toque especial. Eso es a gusto de cada quien. Yo simplemente le voy a pegar unas florecitas blancas de tallo verde, unidas y envueltas con el mismo hilo de yute que descosimos del saco. Lo pegamos en el frasco y listo. Si tú prefieres, puedes decorarlo de una forma diferente, poniéndole otro tipo de detalles decorativos como una cinta de encaje, puntilla. Dependiendo de la utilidad que le vamos a dar, esta idea puede servir para muchas funciones. Te voy a mostrar unas 5 ideas diferentes, pero estoy segura que a ti se te pueden ocurrir muchas más. Escríbemelo en un comentario. El frasco de vidrio es ideal como recipiente para nuestros utensilios de cocina, como jarrón o florero para poner flores y dentro las podemos rellenar, por ejemplo, con arena, piedras. También puede ser un precioso organizador de nuestro material de trabajo para los lápices, pinceles, tijeras, rotuladores, etc. Una hermosa maceta para nuestras plantas de agua, como esta albahaca que siempre tengo en mi cocina. Como farol, farola o farolillo que le podemos poner una vela. Mira este truco para que no te quemes. ¿A que se ve hermoso? Ya sabes, no te olvides de regalarme un me gusta. Si lo prefieres, también le podemos poner unas luces LED de estas pequeñitas. Yo solo tengo estas, pero me parece que son demasiadas luces. Fíjate, no me gusta mucho cómo se ve. Es preferible utilizar otras luces que traen menos cantidad porque así se ve mucho más sutil. Estoy segura que a ti se te ocurren muchas ideas más. Escríbemelo en un comentario. Como te dije al principio, este tutorial es la continuación del tutorial anterior donde te mostré otras 5 ideas diferentes con los mismos materiales. Al finalizar el vídeo te voy a dejar el enlace con este video tutorial para que lo veas por si te lo perdiste. Y ya sabes que me ayudarías muchísimo si compartes este vídeo con tus amigos por las redes sociales. Y para que no te pierdas ninguna de mis ideas, haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones, visita mi blog crearyreciclar.com y en esta ventanita tienes muchas ideas más. Y ya sabes, activa la campanita, es muy importante. Te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!